Si las procesiones son catequesis puestas en la calle, las imágenes, esas a las que rezamos, esas que generan una devoción, son, sin lugar a dudas, la parte principal de esas procesiones. Imágenes como las que han salido de las manos de la persona que hoy nos acompaña, que une además a su faceta de imaginero, su faceta como papón, como persona muy vinculada a la cofradía de la Veracruz, en la cual tuvo mucho que ver en la puesta al hombro del paso del descendimiento. Hoy se levanta el capillo Manuel López Béquer. Cuéntanos. ¿Cómo llega tu vinculación al mundo de la Semana Santa? Pues la vinculación al mundo de la Semana Santa pues viene lógicamente heredado. En este caso viene heredado por mi padre, que ya era la segunda generación en el mundo de la Semana Santa, porque él lo heredó de un tío abuelo mío, o sea, un tío suyo. Y yo aterricé en la Semana Santa cuando mi padre quiso, aunque digamos que yo era papón de antes, y un papón peliagudo, con 7 años, porque mi padre quiso que yo empezara a ser papón con 7 años. El año que hice la primera comunión, que era una cosa que en su día a mi padre le parecía fundamental, y bueno, pues así fue la cosa. Pero bueno, yo era papón de antes ya, porque yo iba a ver todo lo que podía, acompañado o sin acompañar. Si era algo que quedaba cerca de casa, pues iba yo solo, y si no, pues siempre buscaba a alguien para que me llevara. ¿Y cómo era esa Semana Santa que conociste de niño comparada con la que tenemos hoy? No tiene nada que ver. Era una Semana Santa mucho más recogida que la de ahora. Digamos que es una palabra un poco manida, mucho más tradicional. Los pasos eran más pequeños, las calles arropaban más, se movían las procesiones en la calle de una manera más rápida, aunque sí es cierto que el fervor popular se notaba más en las procesiones, cosa que hoy, sinceramente, yo creo que hemos perdido. Manolo, probablemente tu vinculación con la cofradía de la Veracruz, como tú la llamas, pues será la más llamativa en el mundo de la Semana Santa. ¿Cómo surge esa vinculación con la Veracruz? Pues las motivaciones surgen, la vida es muy sencilla o muy difícil de interpretar, ¿no? Mi primera cofradía no fue la Veracruz, sino fue Jesús Nazareno, porque mi padre era de Jesús Nazareno y ante todo Jesús Nazareno, aunque era de las 3 cofradías centenarias de León, ¿no? Pero por circunstancias de la vida, pues en su momento me involucran más en la Veracruz de León y me ofrecen la posibilidad de ser seise, siendo muy joven, pero yo soy una excepción dentro de las pautas de la cofradía, y por eso empiezas a engancharte más en esa cofradía. No porque las demás sean más o sean menos, sencillamente porque al final tienes que dedicar más tiempo a una que a otra. Entonces en la que tienes lógicamente cargo tienes que dedicar más tiempo que a las otras en las que eres un hermano raso y corriente, lógicamente. Uno de tus cometidos va a tener que ver con el descendimiento, ¿no? Con ese paso emblemático. Bueno, yo cuando llego a la Veracruz, yo entré en la abadía de Feliciano Honrado Pacios, el año ahora me parece que es el 81, no me hagáis mucho caso que me puedo equivocar. El primer paso que me adjudican fue el San Juan, porque el 6 de San Juan, yo inicialmente aquel año iba a estar libre, pero el 6 de San Juan, que era Antonio Huertes Pérez, pues le operaron de la vista y con lo cual no podía salir, me adjudicaron el San Juan. Todo esto en vísperas de Semana Santa. Además en San Juan con una ampliación aquel año que pasaba de ser 8 a ser 24 braceros. Ese fue el primer paso del que yo me hice cargo en la cofradía. Y ya vistas ya la Semana Santa siguiente me adjudicaron la Niña Bonita. La Niña Bonita, que era el descendimiento, que era el paso más problemático porque no estaba con el resto. Había que ir a la base aérea, había que bajarlo, había que subirlo, era todo un lío. ¿Lo tenías en la base aérea durante todo el Sí, año? estaba en un hangar en la base aérea. Allí se conservaba y allí subíamos, bajábamos y allí hacíamos lo que podíamos. Ese fue el reto que me enchufaron a mí. Siendo 6, bueno, conseguí que la Junta hiciera la primera restauración, porque el paso estaba muy deteriorado. Y bueno, así conseguimos llegar al año 87, ya con el descendimiento restaurado, con un paso con una imagen, digamos, reconvertida, por así decirlo, porque había perdido vistosidad por el mal estado en que estaba. Y en el año 87, que tuvimos una procesión matadora. ¿Por qué? Pues matadora porque un año que amenazaba agua, al final, después de todo el recorrido cultural, yo siempre le llamaba el recorrido cultural en plan un poco jocoso, la procesión terminaba para nosotros en Calle Ancha. La procesión completa continuaba por calle Varillas, entonces Legión Cóndor, hacia Parada del Rey, y nosotros
parábamos en la calle Ancha, esperábamos a que pasara la Soledad, el 6 se despedía del Abad y cogía el descendimiento y marchábamos dirección Catedral, calle San Pelayo, Plaza San Pelayo, Serranos, Colegio Leonés, que era de donde yo empecé a sacar el paso, era del patio del Colegio Leonés, de donde ahora sale el desenclavo. El itinerario de San Pelayo, Serranos y tal, aquello era de juzgado de guardia, pues se movían coches, se subían aceras, la repapanocha, o sea, aquel año amenazaba agua, nos pilló el agua llegando a donde el Colegio Leonés, había coches aparcados, un show. Entonces yo aquel año, después de que entramos, nos mojamos, repartimos flores y luego siempre íbamos a tomar un chocolate, yo invitaba a los braceros a tomar un chocolate, los que querían quedarse, y dije, hasta aquí hemos llegado. Para el año que viene, lo juro por lo más sagrado, que esto no vuelva a salir a ruedas. Para el año que viene, cuando toque palmas, seremos 100 y pico. Y ahí nació la historia de poner el descendimiento a hombros. Yo inmediatamente de pasar la Semana Santa empecé a lucubrar cómo se podía poner aquello a hombros, empecé a hacer números, a hacer cálculos, buscando el apoyo lógicamente de personas para que me echaran una mano con aquello. Conseguí que la Junta a regañadientes al principio me aprobaran aquello, porque claro, no era solamente el proyecto, sino que se involucraba potencial humano, económico, había un lío. Me lo aprueban y adelante con los faroles y entonces, bueno, pues empezamos a buscar, no sé, yo buscaría a lo mejor, porque mucha gente dice, no, es que tú buscaste, no, yo buscaría 15, 20. Y esos 5 buscaron a 10 y los 10 buscaron a 20 y así sucesivamente aquí se fue engranando. Y la construcción del paso lo mismo, bueno, fui pidiendo donativos, me parece que en aquel entonces habíamos acordado 5.000 pesetas, que no es que fuera mucho, pero tampoco era poco. Y granito a granito, el que pudo, pudo, y el que pudo, no pudo, pues fuimos añadiendo, y llega un momento en que, bueno, lo que era algo ficticio se pudo hacer realidad. Y la primera vez que se puso a hombros, pues fue en una nave municipal que está en Armunia, que fue cuando la primera vez que lo levantamos, todos vestidos de paisano, cuando hicimos la primera iguala, y ese realmente fue un momento muy emocionante porque realmente veíamos que aquello se podía mover y que podíamos hacer lo que queríamos, pues pujar a hombros antes de tiempo. Manolo, en el año 91 se estrena tu primera imagen, como en tu faceta de escultor imaginero, y aún antes bueno, haces los atributos de Angustias. ¿De dónde sale esa faceta artística que tienes? ¿De dónde procede? ¿Cómo te inicias? Yo desde que era casi como lo mismo que os decía de ser papón, o sea, te viene de cuna, o no sé, o lo mamas de alguna manera, ¿no? Yo desde que era muy pequeño empecé a modelar. En su día modelaba pues con lo que pillaba, porque yo llegaba a modelar con masilla de cristalero y con unas porquerías que era más comerlo, y pillaba un trozo de chicle y modelaba. Porque si os digo la verdad, cuando yo era un mocoso, no había plastilina. No había plastilina, sí. A mí las primeras barras de plastilina me las trajo una prima de mi padre de Madrid, que cuando me trajo una cajita así de barras de plastilina, como que me había tocado el gordo de la primitiva. O sea, aquello fue una fiesta nacional. Eso y unas espátulas de madera que todavía conservo alguna. Eso fue una fiesta nacional. Yo siempre he andado modelando, siempre he andado haciendo cacharritos, siempre he ido haciendo cosas. Y desde que yo era muy pequeño, yo me paraba en la puerta del taller de Amado, pues yo iba a las discípulas siendo muy pequeño, y la parada mía fundamental era pararme a ver trabajar a Amado. Primero desde la calle y luego ya desde dentro. Pero era mi parada obligatoria. El resto iban a jugar al fútbol, yo iba allí, que me lo pasaba como los indios. Y le volvía loco a preguntas, porque a mí Amado nunca me dio clase. Pero fue mi maestro porque yo le aburría a preguntas. Ya no está para oírme, pero es así, es la verdad, como un templo. Yo le volvía esto, y como lo haces así, porque lo haces no sé cómo y no sé cuándo, y venga. Y yo llegaba un momento que decía amistad con él, y entonces llegaba, y era una tertulia de 2 amigos de a diario prácticamente. Luego me fui haciendo más mayor, lógicamente, otros quehaceres de la vida, pues nos distanciaron más las visitas, pero las seguí conservando hasta que él, lógicamente, se jubiló, y luego le vi esporádicamente. Para mi desgracia, a lo mejor menos de lo que debería haberme visto. Esa es un poco la historia. ¿Y qué supone ver tu imagen en la calle? La primera, bueno, fue una satisfacción personal, o sea, ver un sueño de que, sobre todo lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando tú ves una pieza tuya en la calle, en la satisfacción de ver algo tuyo en la calle, pero sobre todo que alguien le pueda poner la cara de tu Cristo a su corazón, o sea, que le pueda rezar a una pieza tuya. Eso para mí es algo indescriptible. Que podrá ser el más bonito, el más feo, o sea, yo reconozco que piezas mías pueden gustar o no gustar. Pero ese sentimiento que pone alguien cuando le reza, eso es algo, cuidado. Después de unos
de un tiempo haciendo imágenes para Minerva, llega un encargo de otra cofradía y realizas el titular del Santo Cristo del Desenclavo. ¿Qué supone para ti? Para mí, el hacer el Cristo del Desenclavo, hacer una imagen titular de una cofradía siempre es difícil, pero sí, para mí era un reto, porque hacer una imagen articulada, un Cristo para desenclavar, es un reto y es una imagen muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque de antemano, sabido por mí y yo creo que por cualquier imaginero, que es una imagen condicionada a no ser un buen yacente y no ser un buen crucificado, porque no podemos modelar la figura como nos dé la gana. Entonces, y yo tampoco quería hacer un Cristo articulado por todas las partes, como puede ser el de Astorga, por ejemplo, porque son imágenes muy frágiles luego en el tiempo, con muchísimas restauraciones en el trayecto de los años, muy delicadas. Entonces yo quería un Cristo articulado, en los hombros prácticamente nada más. El juego de hombros cara a crucificar y descrucificar es muy complicado, porque luego no te queda nunca bien la estructura de los hombros, la separación de los brazos de la cruz. Si le dejas un poco separado, luego no te bajan los brazos, el brazo te baja y te tiende a venir para adelante. Si les pones para atrás, te queda el Cristo en una posición que parece una cosa extraña. Una imagen muy difícil de ejecutar. Pero bueno, dentro del sabor que quería la cofradía, que la cofradía quería una pieza, no una pieza moderna, quería una pieza que pareciera antigua, que era una pieza de transición 16-17, con ligeras reminiscencias. Me acuerdo, decía Fernando, coge algo del Cristo del altar mayor de Santa Marina. Y algo de ese Cristo hay, si os fijáis en la cabeza del Cristo, el modelado de la barba y del pelo no es el modelado que yo hago normalmente, es un modelado más retorcido, más rizado, más del 16. Jugando con esas posibilidades, pues salió el Cristo del Desenclavo, que bueno, hay gente que le tiene muchísima devoción, hay gente que la ha criticado muchísimo, pero de todo hay en la viña del Señor. Es una pieza que, si la hiciera hoy, la haría de otra manera, lógicamente. Creo que algo ha aprendido con los años, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, ahí está la pieza. Manolo, hemos hablado de tus muchas obras realizadas, pero también ha habido multitud de proyectos que no han llegado no a buen puerto, sino que no se han llegado a materializar. De todos ellos, ¿cuál es el que así a bote pronto dirías que te hubiera gustado llevar a cabo? Bueno, hay dos. ¿O que se te ha quedado ahí la espinita? Digamos que hay dos cosas, por ejemplo. Podría haber alguno más, pero sobre todo dos. Un proyecto que hubo, que de hecho salió hasta publicado en prensa, el descendimiento que estaba planteado para Palencia, y eso se cayó por, digamos, entre comillas, intereses políticos, porque no tiene otra explicación, porque a mí de hecho la cofradía me había confirmado el encargo y luego de buenas a primeras aquello, bueno, no sé qué barruntas y qué líos pasó, aquello desapareció. Y un proyecto de un descendimiento, que conservo la maqueta, por ahí está, en una de las estanterías del taller. Y luego, pues, una ilusión mía, que bueno, no creo que la vean mis ojos, que sería el completar la escena del Santo Cristo flagelado, o sea, la escena completa, pero bueno, no creo que eso lo vean mis ojos. Ya para ir concluyendo esta entrevista, Manolo, alguien como tú, ¿cómo ve el futuro, cómo vaticina el futuro de la Semana Santa en líneas generales? Yo, el futuro de la Semana Santa, nuestra Semana Santa va a estar ahí, está claro que va a seguir. Pero yo creo, lo decía hace un momento, que tenemos que hacer una cura de humildad y empezar a pensar un poco en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. A redimensionar, quizás. Quizás, sí, empezar a pensar un poco en el suelo, porque si no se nos va a ir esto un poco de las manos, porque estamos en un momento que no tenemos, lo que quiero decir, no tenemos relevo generacional, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, no querer abarcar más de lo que podemos abarcar y asentarnos en nuestras raíces, Pues gracias, Manolo, siempre es un placer escucharte y hablar contigo de Semana Santa. Gracias por compartir con nosotros y con todos los espectadores pues todos estos recuerdos. Y a todos vosotros os esperamos aquí una semana más en Capillos Arriba. Más de medio año ha pasado desde la última emisión de Capillos Arriba hasta hoy, desde que la evolución de la pandemia de COVID-19 hizo necesario acabar abruptamente con la emisión del programa Nuestra Pasión. Esta entrevista a Manuel López Béquer fue grabada antes de la declaración del estado de alarma y es la número 50 de las realizadas en Capillos Arriba a lo largo de estas 2 temporadas. 50 entrevistas con 50 protagonistas, 2 de los cuales, Amado Fernández y Antonio Trobajo, ya no están entre nosotros. Sea nuestro recuerdo para ellos. Así,
esta emisión de hoy inicia una nueva temporada y deja en un punto y seguido a Capillos Arriba, que no quiere ser un adiós, sino un hasta luego, y recuperarse cuando la situación vuelva a invitar a una cercanía que de alguna forma hoy no es posible. Y precisamente porque esa cercanía a la que estábamos acostumbrados en Capillos Arriba ha desaparecido y hoy no es posible debido a las normas sanitarias que ya todos conocemos y que ponemos en práctica debido a la pandemia de la COVID-19 y también por esa actualidad, esa Semana Santa de 2020 que los cofrades leoneses y todos los de España nos vimos obligados a vivir confinados en nuestros hogares, sin procesiones en la calle y también, qué duda cabe, ese horizonte de incertidumbre que se vislumbra ante la próxima Semana Santa de 2021. Por todas esas razones ponemos en marcha a partir del próximo programa Semana Santa en tiempos de pandemia. En este espacio intentaremos que distintos tipos de cofrades, de papones, que han vivido todos lo mismo, pero probablemente de forma diferente, nos comenten, nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y cómo ven el futuro de la Semana Santa a corto plazo. Les esperamos en Semana Santa en tiempos de pandemia.